Y que no permitas, por favor, que el consejo de tu palabra, Señor, regrese a ti vacío, Padre, sino que antes bien cumpla ese bendito propósito, Señor, por el cual has enviado tu palabra, por el cual tú nos has traído, Señor, esta noche a este lugar. Una vez más, Señor, bendecimos a cada uno de tus hijos, Señor, y de tus hijas que se han hecho presentes, cada uno por nombre, por familia, por casa, Padre bendito. Y de igual forma bendecimos a aquellos que no pudieron venir en esta hora, Señor, todos aquellos que están enfermos, Padre bendito, enviamos esa palabra de sanidad sobre sus vidas, creyendo, Padre celestial, de que tú pones tu mano de sanidad sobre ellos, Padre. Los que estamos aquí te suplicamos que tu palabra venga a edificar, venga a consolar, si es necesario que nos exhorte. Aquí estamos, Padre celestial, y te agradecemos por este hermoso privilegio que tú nos concedes de estar una vez más en tu casa, papito. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Decimos amén, mis amados hermanos. Pueden tomar sus lugares. Como ustedes saben, los días martes los hemos tomado no exactamente para decir que son temas de guerra espiritual, pero sí vamos a estar hablando ahí en esa línea. Amén. Ya llevamos, creo que 3, 4 martes, no recuerdo bien, hablando de este tema, que lo hemos titulado Llamados a la Libertad. Amén. Ustedes y yo tenemos, según la Biblia, el derecho, mis amados hermanos, dado de parte de Dios para ser libres. Amén. Pero lamentablemente, ¿verdad? Ustedes saben que en el camino, en nuestro diario vivir, hay muchas cosas, mis amados hermanos, que a veces intentan estorbarnos, otras veces logran estorbarnos, pero a veces es porque nosotros lo permitimos. Amén. Otras veces tenemos la capacidad de hacer frente, pero lo importante es que entendamos de que dice la Biblia acá, en Gálatas 5:13, miren, solo voy a hacer un pequeño resumen porque ya hablé varios de este tema, y dice: a libertad fuisteis llamados. Amén. Ahí está la base de donde sale el título, ¿verdad? De que nosotros fuimos llamados a la libertad. Amén. Miren, la Biblia muestra que dentro de esa libertad, esa palabra libertad es la que aparece aquí. A libertad fuiste llamado significa libertad legítima, libertad del alma, libertad ceremonial, libertad de la esclavitud. Esas libertades que aparecen ahí las resumimos en que ustedes y yo necesitamos libertad del cuerpo, del alma y del espíritu. Amén. Vamos a ir avanzando según lo que tenemos acá, y esta cita, repito, voy haciendo resumen porque esto ya lo hablé, de Colosenses 2:14 sobre todo. Dice la Biblia que teníamos un acta de decretos, una deuda, dice, de una ley según la versión. Todo esto que dice acá lo teníamos en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque habíamos nosotros, mis amados hermanos, pecado, pero la muerte de Cristo en la cruz vino a hacernos libres. Y toda esa acta, esa escritura, mis amados hermanos, dice por acá, en el mero centro, si ustedes le ponen atención ahí, dice: borrando toda la escritura adversa. Y juntamente con eso, en la cita esa de Colosenses, mis amados hermanos, acá dice el versículo 15: Dios les quitó, dice ahí, el poder a los espíritus que tenían autoridad. Repito, voy haciendo nada más un pequeño resumen. Amén. Y la Biblia dice acá, en Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Amén. O sea, no nos hizo libres para volver a la esclavitud, sino dice acá: por tanto, permaneced firmes. Amén. Y dice ahí: y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Explicábamos acá en este cuadrito, mis amados hermanos, lo que todos nosotros necesitamos. Amén. Necesitamos liberación, necesitamos ser libres también, pero el estado idóneo en el que todos nosotros deberíamos de vivir es en libertad. Liberación, dice que es el acto de romper cadenas, expulsar demonios o salir de la esclavitud. Esto es un proceso. Amén.
Todos en su momento, mis amados hermanos, necesitamos liberación de más de algo. Pero eso no significa de que porque, miren, la Biblia dice que si nuestros enemigos entraron por una puerta, por 7 dice que tendrán que salir. Amén. Entonces, a veces ustedes y yo necesitamos libertad, y algo de eso voy a hablar, creo que es el día jueves, amén, dentro del tema de los ancestros. Podemos ser libres, por ejemplo, tal vez, ayúdenme con algunos pecados, por favor. ¿De qué? Muy bien, podemos ser libres del alcoholismo, amén. ¿Cuál? Adulterio, amén. Podemos ser libres de una cosa, por eso dice aquí que la liberación es un proceso. Puedo ser libre de una cosa, pero voy a necesitar después ser libre de otra, amén. Poco a poco, paso a paso. En una oportunidad conocí a una persona que él me decía, y me lo decía llorando, amén. Mira, pastor, me dice, mi problema, él tenía muchos problemas con el alcoholismo, no es el alcoholismo. Y yo me quedé sorprendido porque yo pensé que por eso me estaba buscando, por eso por el problema. Mi problema, me dice él, son las mujeres. Y yo me quedé así como que, ¿y cómo? Y luego me lo explicó. Lo que pasa, me dice, es que yo conozco mujeres y las mujeres me inducen a eso, y por estar con ellas, yo caigo. Cae y ya después no había quien lo detuviera. Amén. Ok, entonces, por ejemplo, como lo decía la hermana Lili, puede ser libre del adulterio, pero le va a hacer falta ser libre del alcoholismo. Amén. Entonces, la liberación es un proceso. Amén. Ahí está el pueblo de Israel como ejemplo en Éxodo capítulo 12. Luego, una vez una persona ha recibido liberación, esa persona queda libre. Amén. Y dice acá que el libre es la condición de un alma, escuchen, que ya no está atada. O sea, ¿qué es esto de ser libre? Es el resultado, amén, del proceso de liberación. Y aquí ponemos un ejemplo al hijo pródigo, ¿verdad? Al regresar a casa, amén. Y por último, este es el estado, si se dan cuenta ahí en medio, en la línea en medio hasta abajo, la libertad es un estado continuo. La libertad no es un proceso, la libertad no es un resultado, sino la libertad es un estilo de vida, es un estado continuo. Y aquí dice, libertad es el derecho y capacidad de vivir agradando a Dios. Yo les hago una pregunta, miren hermano, aquí todos en determinado momento hemos desagradado a Dios, amén. Por ejemplo, la Biblia dice, no estamos hablando ahorita de ningún pecado, que sin fe, ¿qué dice la Biblia? Ahí está. ¿Y cuántas veces, mis amados hermanos, a nosotros nos ha hecho falta fe? Entonces, desde ahí, la libertad, dice, es el derecho y la capacidad de vivir agradando a Dios. Entonces, cuando yo, mi amado hermano, cuando nosotros vivimos agradando a Dios, ya sabiendo, por ejemplo, de que cualquier cosa que yo pueda hacer, pero estoy consciente de que si lo que hago, lo que digo, no le agrada a Dios, eso me puede llegar a esclavizar, eso puede llegar a hacer que mi alma esté atada una vez más. Entonces, la libertad, tenemos que entender esto, es un estado continuo. ¿Y en dónde está la clave, mis amados hermanos, de la libertad? Según 2 Corintios 3:17, en el Espíritu Santo. Hay cosas, mis amados hermanos, que ustedes y yo, por nuestra propia fuerza, me voy a adelantar porque esto ya lo mencionamos, no vamos a poder vencer. La Biblia dice de que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, porque para eso dejaron al Espíritu Santo. Amén. Que la Biblia dice, palabra del Señor Jesús, cuando Él se fue a los cielos, dice, les conviene que yo me vaya, pero no los voy a dejar huérfanos, les dejaré al otro Consolador, y Él, dice, los conducirá hacia toda verdad. Amén. Pero el conflicto es, mis amados hermanos, según aquí en el cuadrito de hasta abajo, 2 Corintios 3:17, ahí dice la Biblia, el Espíritu, dice, es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Entonces, muchas veces nuestro conflicto ante la falta de libertad es la falta de respeto o de atención o de oír la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. A veces en cosas tan pequeñas e insignificantes y a veces en cosas tan importantes.
Entonces, dentro de recuérdense que el tema es el llamamiento a la libertad. Dentro de este llamamiento a la libertad hay varios llamamientos, que es a la libertad, a su luz admirable, a la paz, a la santidad, a la gracia, a su gloria, a la comunión con su Hijo, a la vida eterna, a la cena del Cordero y a su reino. Amén. Vamos a avanzar, porque eso también ya lo expliqué. Y aquí vamos a detenernos un momentito. Aquí empieza el desarrollo. El tema debería yo de desarrollarlo acá, explicándoles a ustedes cada uno de estos llamamientos, que todos forman el llamamiento a la libertad. Pero Dios me guarde, nunca vamos a terminar. Entonces les voy a hablar con la ayuda del Señor de un solo llamamiento, que es el llamamiento a la gracia. Aquí fue donde nos quedamos. Pero antes veamos esta cita, dice, este comentario. Llamado a la libertad, llamado que lo abarca todo. ¿Cuál todo? Todos estos que mencionamos acá. En total son 10. Y dice acá, el llamado a la libertad no es para vivir en egoísmo, más bien es un llamado para vivir en obediencia, servicio y amor a Dios, primeramente, ¿verdad? A nosotros mismos y a nuestro prójimo. Según Gálatas 5:13, leemos la cita completa una vez más. Porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados. Solo que esa libertad no la tenemos que usar para darle libertad como pretexto a la carne, sino para servirnos por amor, que dice ahí, los unos a los otros. Miren, el mundo, mis amados hermanos, aún nuestra propia carne, nos hace pensar de que nosotros vivimos en libertad porque podemos hacer lo que querramos. Amén. Mas, sin embargo, la Biblia nos muestra que la libertad depende del respeto, de la presencia y de la obediencia que podamos tenerle al Espíritu Santo. Amén. Yo no sé si les ha pasado a veces que hay momentos en los que ustedes están ante alguna duda de si hacen o no hacen tal cosa, y ustedes sienten como que una vocecita, ¿verdad? O tal vez no se escucha audible, pero como que alguien nos estuviera hablando de no lo hagas, o va a hacerlo, pues. Ahí está el Espíritu Santo redarguyendo de alguna u otra forma. ¿Qué tenemos que hacer? Prestar atención. Miren, hay un consejo, mis amados hermanos, que muchas veces ustedes y yo queremos hacer cualquier cosa, sea buena o sea mala, no importa en este momento, pero la Biblia muestra que si aquello que queremos hacer no nos produce paz, escuchen bien, o nos produce duda o incertidumbre, la duda es, ¿hago esto o hago lo otro? La falta de paz, uno no está tranquilo, pero la incertidumbre, no sé ni qué hacer. En la duda, repito, hay dos opciones, o esto o lo otro, pero en la incertidumbre no tiene uno ni idea ni de qué hacer. Amén. Y normalmente, mis amados hermanos, cuando uno está así, a veces es mejor no actuar en esos momentos, o postrarse y permitir que Dios hable. Entonces vean, la Biblia dice acá en Gálatas capítulo 1 versículo 6, dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia, ahí está el llamamiento a la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Amén. Vamos a avanzar, mis amados hermanos. La gracia, ¿para qué necesitamos nosotros gracia? Recordemos que el tema central es un llamamiento a la libertad. Amén. Y explicábamos ahí que el vivir en libertad es un estado continuo, es un estilo de vida, que si tú y yo, mi amado hermano, en otro tiempo éramos esclavos a algo, ahora ya no. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un estado continuo de libertad. Amén. Vean, ¿para qué necesitamos gracia? Para ser salvos. Aquí fue donde me quedé. Dice, la gracia es recibir lo que no merecemos. La gracia es poder lograr aquello que humanamente es imposible. La gracia es un favor
inmerecido. La gracia, escuchen esto, no se gana. O sea, no hay nada, mi amado hermano, que tú y yo podamos decir, yo voy a hacer esto o lo otro para hallar gracia. No, la gracia no se gana, la gracia se recibe. Amén. Y escrito está en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que ustedes y yo por gracia somos salvos. Y dice, y esto no es porque ustedes sean buenos, y esto no de vosotros, dice la Biblia, sino esto es don de Dios. La palabra don es un regalo de parte de Dios. Amén. La siguiente, voy a avanzar porque quiero terminar y todavía me quedan 6 diapositivas. Y ya la otra semana seguimos hablando de la libertad, pero ya desde otra perspectiva. Ahí se van a dar cuenta. El otro martes, si Dios lo permite. Dice acá, la gracia, ¿para qué necesito yo gracia? Escuchen bien, aparte de para ser salvo, necesito gracia para ser restaurado. Miren, una cosa tenemos que tener clara, mis amados hermanos. De que recordemos de que aunque nosotros hayamos nacido en una casa de padres cristianos, o sea, aunque ellos hayan sido cristianos, a mí no me garantiza nada de que mis padres sean cristianos el que yo sea salvo. Todos en determinado momento, sin excepción de persona, tenemos que abrirle nuestro corazón al Señor. Amén. Yo me gozaba uno de estos días porque en medio bien, todos pasamos procesos, pero en medio de esos procesos, Mercy le dijo a la pastora, mami, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Y le entregó su vida a Cristo, aceptó al Señor, y en ningún momento nosotros como pastores la obligamos a que tenés que aceptar a Cristo, si no te vas a perder. No, eso es un proceso, mis amados. Nuestro trabajo es explicarles, hacerles ver a lo que ellos tienen que hacer, pero la decisión es personal. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque la mayoría de nosotros, mis amados hermanos, cuando venimos a Cristo, cuando le abrimos nuestro corazón, la mayoría ya habíamos cometido muchos y a veces graves errores. Amén. Pero eso, cuando yo le abro mi corazón, Él me hace en ese momento salvo. Amén. Pero no restaurado. Ahí empieza el proceso de restauración. Amén. Pero por lo menos ya soy salvo. ¿Por qué? Porque ya le abrí mi corazón al Señor. Amén. Y ya dentro de ese proceso de restauración, mis amados hermanos, y el de abajo, y el ser reposicionados, pues ya viene lo que es el galardón, ya viene un premio, si lo queremos ver así. Pero imaginémonos aquellas personas como el ladrón que aceptó al Señor en la cruz. O sea, en ese momento, ¿qué fue lo que él hizo? Lo reconoció como rey, amén, murió y fue salvo. Pero ¿y en qué momento hubo restauración de él o de todo lo que hizo? ¿O de su familia? O sea, en ningún momento, amén. Me acuerdo también ahorita del famoso Gadareno, ¿verdad? Que la Biblia dice que el Señor lo liberó, y cuando ya estaba él en un estado de libertad, le dice al Señor, yo quiero seguirte, quiero ir contigo. Y ni siquiera hubo necesidad de que el Señor le dijera, sígueme. ¿Y qué le dijo Jesús? No le dijo. Miren qué tremendo. Jesús había un momento en el que andaba llamando gente y la gente no quería ir. Y a este lo libera y le dice, yo quiero ir contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? No. Ve, le dice, a tu familia, ve a tu casa. ¿Por qué? Porque llegó la salvación, pero lo envió a restaurar todo lo que había. ¿Se imaginan ustedes? Dice la Biblia de que ese Gadareno, mis amados hermanos, vivía en el cementerio. De que ese Gadareno le ponían cadenas y grilletes y los reventaban. ¿Será que no habrá hecho algún daño en su familia? ¿Será que no habrá causado algún daño? No sé si estaba casado, me imagino que tal vez sí, porque Jesús le dice, no, ve a tu casa, ve a tu familia.
Y en ese proceso dice la Biblia que él llegó a una ciudad llamada Decápolis. O sea, lo liberó, fue a su casa, fue a su familia, hubo restauración y luego empezó a conquistar aquellas 10 ciudades. Entonces, en la etapa que ustedes y yo estamos en este momento, bendito Dios, ya le abrimos nuestro corazón al Señor. Amén. Ya somos salvos. Pero ahora, ¿en qué proceso estamos? Dentro de ese llamado a la libertad, dentro de ese llamado a la gracia, todos estamos en un momento de ser restaurados. Amén. ¿Y qué conlleva, mis amados hermanos, parte de esa restauración? Dice que es el llamado, no es a mejorar, escuchen bien, sino a morir y a nacer de nuevo. Amén. O sea, cuando uno va siendo restaurado, no está llamado a ser mejor, sino ese llegar a ser mejor empieza cuando yo empiezo a morir. Hay un corito que dice, y las cosas, dice, que yo hacía, ya no las hago más. Hay otro corito que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja, ¿qué dice? La he dejado. Amén. Entonces en ese momento es cuando empieza el proceso de restauración, de que todo lo que a nosotros, mis amados hermanos, sin Cristo nos afectaba, ahora ya con Cristo ya no tiene por qué afectarnos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo vamos a estar viviendo en un estado continuo de libertad. Amén. Ok, seguimos en ese punto de ser restaurados. Donde abundó el pecado, dice la Biblia según Romanos 5, 20, 21, sobreabundó la gracia. Amén. Un ejemplo bíblico, el apóstol Pablo. Cuando ustedes leen en la Biblia, el profeta al cual el Señor le dice, le da la dirección, miren qué tremendo como es Dios, le dio la dirección de la casa en donde estaba hospedado Saulo. Amén. Y él no quería ir a predicarle, porque ustedes y yo sabíamos que Saulo, ¿qué había hecho? Había perseguido, había encarcelado, había, según la Biblia muestra, arrastrado a todos los que profesaban la fe en Cristo. Él los encarcelaba. Y le dice el Señor a Ananías que vaya a la casa de donde estaba Saulo, y no quería ir. ¿Por qué? Porque él no sabía que en ese momento Saulo iba a ser restaurado y se iba a convertir en el apóstol Pablo. Porque la Biblia dice que cuando Ananías oró, se le cayeron unas escamas de los ojos, y cuando ya abrió sus ojos, pues tenía otra visión, otra forma de ver la vida, ya había tenido un encuentro con Dios, ya había empezado el proceso de restauración. Entonces, por eso, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Recordemos aquella otra cita en donde la Biblia muestra que Jesús llegó a la casa de un fariseo llamado Simón, y cuando había fiesta, pues la gente tenía permiso a entrar, y dentro de los que entraron a la casa de ese fariseo estaba aquella mujer que le lavó sus pies con sus lágrimas, ¿verdad? Y luego el fariseo empieza a decir dentro de sí, si este fuera profeta, supiera qué tipo de mujer es el que la está tocando. Y el Señor lo dice, lo interpreta y le cuenta ahí una parábola acerca de dos personas que eran pecadoras, una debía mucho, una debía poco, y al final le pregunta, ¿cuál de estos dos, el que debía mucho o el que debía poco, crees que ama más? Y responde el fariseo, seguramente al que le perdonaron más. Pues eso le dice, exactamente eso es lo que está haciendo esta mujer. Por cuanto muchos son sus pecados y le han sido perdonados, ama más que tú. Entonces, ¿qué estaba pasando con esa mujer? Proceso de restauración. Que aquí a estas alturas, mis amados hermanos, de nuestra vida, ya no importa, escucha bien, de dónde el Señor nos haya sacado. Amén. Lo que importa que es la gracia, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ese es un proceso de restauración. ¿Y para qué más necesito gracia? Entonces, necesito gracia para ser salvo.
necesito gracia para ser restaurado. Y necesito gracia, escuchen bien, para ser reposicionado. En alguna oportunidad yo estaba estudiando en la universidad, allá en Guatemala, y llegó un licenciado a darnos una clase y él utilizó mucho esta palabra reposicionamiento. Y él nos explicaba acerca de que cuando los carros de marca Toyota, dice que empezaron a venir a América, eran muy malos. Nadie los quería porque eran muy malos. Entonces nos explicaba él qué fue lo que hicieron con la marca. La reposicionaron. Y ahora decir un carro de marca Toyota es hablar de uno de los mejores carros por muchas cosas. Amén. Entonces imagínense esto, les pongo ese ejemplo porque así me explicaron a mí en su momento esa palabra ser reposicionado. Entiéndaselo. Pensemos que en su tiempo nosotros éramos de esos carros de marca Toyota muy malos. ¿Qué necesitamos ahora? Ser reposicionados, que nos vuelvan a colocar en un lugar mejor, la gracia, y cuando ya vengamos a sentir, mis amados hermanos, ¿por qué no llegar a ser ministros? Vean, ¿qué es ser reposicionado? Es gracia sobre gracia, según Juan 1, 16 y 17. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, según Efesios 2, 4, 6. De muerte a vida y de esclavos a hijos. Vean qué tremendo. ¿Qué es lo que hace la gracia sobre gracia? Que estando muertos en pecado, y no solamente estábamos muertos, sino que nos dio vida y nos puso juntamente con Cristo. Ustedes y yo sabemos, aunque hay una gran diferencia, ¿verdad? Pero por la fe somos hermanos de Cristo Jesús. ¿Se imaginan tener ese nivel de privilegio, ser hermano de Cristo? Amén. Pero dice acá que de muerte a vida y de esclavos nos pasó a hijos. Entonces este es el reposicionamiento de la gracia. Entonces cuando yo recibo ese llamado a la libertad, viene el llamado a la gracia para ser salvo, restaurado y reposicionado. Amén. Entonces ustedes tenemos que identificar. Pregunta número 1: ¿ya le abrimos nuestro corazón al Señor? Respondan ustedes: ya, hace tanto tiempo yo le abrí mi corazón al Señor. Pensemos, necesitamos reconciliarnos con el Señor, pues hay que hacerlo. Ok. Entonces, desde el momento que le abrimos nuestro corazón al Señor, entró y llegó a nuestras vidas la salvación. Amén. Número 2, ahora tenemos que ver, mis amados hermanos. Por eso les decía, las cosas que yo hacía sin Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo, ¿qué tanto poder tienen ahora sobre mi vida? ¿Qué tanto me estorban aún? Pensemos. Si ustedes y yo, porque esto tenemos que ser sinceros, no conmigo, ustedes no tienen que ser sinceros con el pastor, con la pastora, con Dios. Amén. Pensemos en aquellas cosas. Les pongo un ejemplo. Yo les digo, aunque ustedes no me crean, teniendo a Cristo pero estando apartado de Él, yo era mal hablado. Como ustedes no tienen idea, yo era mal hablado, pero malcriado de todo. ¿Y en qué momento me di cuenta yo de que necesitaba cambiar mi forma de hablar? Un día, ya era yo cristiano, amén. Ya no hablaba tantas malas palabras como cuando estaba apartado. Pero un día me encontré con un muchacho que habíamos crecido juntos y él era hijo de un pastor. Y cuando yo lo vi, le digo: ¿qué onda? Le digo: ¿cómo estás? Y él me dice: ¿qué tal? Dios te bendiga. Yo ya era cristiano, y cuando él me saludó así, algo en mí chocó, porque dije: si él es cristiano, yo soy cristiano, ¿qué hago yo diciendo qué onda Dios, cómo estás? Y él me dice: ¿qué tal? Dios te bendiga. Pues en ese momento me di cuenta de que necesitaba, al menos en mi forma de hablar, ser restaurado. Amén.
Bendito Dios, ahora ya no digo qué onda, va. Ahora digo qué hubo. Son bromas. Amén. Entonces ahí les pongo yo un ejemplo, mis amados. Si ustedes se identifican, bueno, antes de Cristo esto me estorbaba, ahora ya estoy en Cristo, pero todavía me estorba. Ahí se necesita restauración. Y luego, cuando ya haya restauración en esa área, vamos a ser reposicionados. Amén. Probablemente parte de ese reposicionamiento sea que aquellas personas con las que yo cometía tal vez pecado, ahora yo voy a estar ayudándolos. Amén. Ese es el reposicionamiento. Ok, ya voy a ir rápido porque me queda poco tiempo y quiero terminar el tema el día de hoy. Vean esto. Pónganle mucha atención a esta cita. Seguimos hablando del llamado a la libertad. Entonces, la gracia es como un ingrediente que necesito para vivir en libertad. Si no tengo gracia, mi amado hermano, va a ser muy difícil de que pueda permanecer en libertad. Después voy a necesitar ser libre y después liberación. Amén. Entonces, si ya recibimos liberación, nuestra alma es desatada, queda libre, y ahora mi trabajo es vivir en libertad. Que nada ni nadie me vuelva a esclavizar. Amén. Vean esta cita. Juan 8:36, cita muy conocida, dice: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que dice la versión tradicional. Pero esta versión tiene un énfasis que dice: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente, incuestionablemente, absolutamente libres. Y dice ahí el énfasis: libres de pies a cabeza. Vean me interesa seréis verdaderamente libres, dice, pero dentro de esa palabra verdaderamente dice incuestionablemente. ¿Qué entienden ustedes por eso? Vamos a decirlo así. Así que si el Hijo libertare, seréis incuestionablemente libres. ¿Qué entienden por esa palabra incuestionable? Exactamente. De que ya nadie, mis amados hermanos, puede poner en duda de si soy libre o no. ¿Por qué? Porque ya lo soy. Porque vivo en libertad. Amén. Pero avancemos. Bueno, dice acá, de pies a cabeza. Cuando habla de los pies, habla de nuestro estilo de vida, nuestra forma de conducir. Y cuando habla de la cabeza, habla de que nuestra forma de pensar tiene que cambiar totalmente. Vean esto. No sé si se recordarán, pero dentro de uno de los cuadritos al principio hablaba de que la palabra libertad de Gálatas 5:13 significa libertad legítima. La libertad legítima proviene de Cristo, no del ser humano. Les pregunto, ¿alguno de ustedes tiene la capacidad para poder ver una joya y saber si es de oro o de fantasía? Solo así al ver, no. Ok. Pero hay aparatos que uno pone ahí en el aparatito la joya y se echa a ver si es oro o si es fantasía. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí está hablando de una libertad legítima. O sea, no una libertad aparente, no una libertad gacha, digámoslo así, sino una libertad legítima. Amén. Leemos la misma cita una vez más. Juan 8:36, la acabamos de leer acá. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Dice, esta libertad es, escuchen, la libertad legítima de Juan 8:36 es espiritual, eterna y transformadora. O sea, de que si el Señor nos hace libres, como lo acabamos de leer ahí, verdaderamente, incuestionablemente, absolutamente, o sea, no vemos, mis amados hermanos, a un apóstol Pablo volviendo a hacer lo que él hacía.
el apóstol Pedro podemos ver de que él cometió un error, se arrepiente y vuelve a Cristo. El rey David, vemos, mis amados hermanos, que también cometió un error, se arrepiente y vuelve a Cristo. Y no los vemos a ellos cometiendo otra vez el mismo pecado. ¿Por qué? Porque fueron libres, amén, espiritual, eterna y transformadoramente, amén. Es la libertad que rompe cadenas invisibles, y algo de esto vamos a estar hablando el día jueves, si el Señor nos lo permite. Cadenas invisibles como, por ejemplo, culpa, temor, pecado, infidelidad, religiosidad, y nos da una nueva identidad, de muertos a hijos de Dios. Amén. Cuando ustedes escudriñan, mis amados hermanos, esta cita, una vez más, si el Hijo libertare, ahí aparece la palabra libertare. Luego dice abajo, seréis verdaderamente libres. Pudiéramos pensar de que significan lo mismo, pero no. Cuando se escudriña, dice que esa palabra, si el Hijo libertare, lo que significa es que primero nos saca de las cárceles, cualquier cárcel de esclavitud, repito, y de eso vamos a hablar el jueves, pero dentro del tema de los ancestros. Amén. Y luego dice, seréis verdaderamente libres. Ese verdaderamente libres es que nos convierte en hijos de Dios. O sea, nos saca de un lugar en donde éramos esclavos o estábamos presos y nos pone en un lugar de hijos. Nos regresa a casa. Amén. Vamos a avanzar. Miren, yo les aconsejaría, mis amados hermanos, si pueden, ¿verdad?, que le tomen foto a ese cuadrito que está ahí. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver el papel que juega el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de nuestra libertad. Amén. Vean, el Padre es la fuente de la libertad. Amén. Él no quiere, todo esto son citas bíblicas, que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No nos creó para ser esclavos, nos creó para ser sus hijos e hijos libres. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Lucas 4:18. Amén. Aunque sabemos que ahí está hablando el Hijo, pero claramente dice el Hijo, el Espíritu, vamos a decirlo así, de mi Padre está sobre mí. ¿Y a qué lo envió el Espíritu del Padre? A proclamar libertad. Entonces, el papel que juega el Padre dentro de la libertad, mi amado hermano, es que Él es la fuente de la libertad. Él no nos creó para ser esclavos. ¿Decimos amén? Ok, la naturaleza de la libertad es el Hijo. Vean esto. La naturaleza de la libertad es el Hijo. Es verdadera, no es aparente, no es solo interna, también lo es externamente. No nos liberta para hacer lo que queramos, sino para vivir como hijos del Padre. Juan 8:36 dice, seréis verdaderamente libres, pero claramente lo dice ahí, si el Hijo libertare. Amén. Entonces, la naturaleza de la libertad es el Hijo. Un ejemplo claro, ustedes y yo podemos comparar a Jesús con Adán. Adán, mis amados hermanos, fue encerrado de todo el mundo, de todo el pecado, y aún estando encerrado, pecó. Jesús fue colocado en el mundo y sin tener ningún tipo de encierro como lo tuvo Adán en el paraíso, él decidió no pecar. A pesar de que también él, como la mujer en el huerto y aún Adán, fueron tentados por el diablo, pero él decidió no pecar. Entonces, ¿cuál es el papel del Hijo dentro de nuestra libertad? Él es la naturaleza de la libertad.
Amén. Él es, mis amados hermanos, quien quiere hacernos libres verdaderamente. ¿Y quién es el resultado de nuestra libertad? El Espíritu Santo. Vivimos como hijos, ya no vivimos como esclavos. El Espíritu nos conduce a toda verdad para no caer más en esclavitud. Segunda de Corintios 3:17, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Entonces, ¿por qué les dije que le tomaran una foto a ese cuadrito? Porque ahí nos damos cuenta del papel del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en relación a nuestra libertad. Entonces, mi amado hermano, la Biblia nos muestra que tú y yo, ante la tentación, ante el pecado, ante la esclavitud, no estamos solos. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ustedes y yo no perdamos nuestra libertad. Decimos amén. Si se les quedó el otro cuadrito, pues los voy a regresar a lo que no sé dónde está. Nos dimos cuenta ahí claramente, creo que es, mis amados hermanos, de que la libertad es un estado continuo y esto depende del Espíritu de Dios. Amén. Ya casi voy terminando. Vean esto. La verdadera libertad no es para satisfacer mis deseos, es para vivir y hacer aquello para lo que fui creado y diseñado. Amén. Con eso termino. Ustedes y yo, mis amados hermanos, yo no sé si lo habrán hecho en alguna oportunidad. Si no lo han hecho, en más de algún momento, háganlo. Pregúntenle al Señor: ¿por qué soy parte yo de esta familia? ¿Cuál es tu propósito al permitir, si somos varones, que yo me casara con esta mujer? Si son mujeres, al permitir que yo me casara con este hombre. Si tenemos hijos, ¿por qué enviaste los hijos que tenemos? Amén. Dios les tiene que responder. Porque ninguno de nosotros, mis amados hermanos, Dios no nos unió por casualidad, tampoco nos unió por gusto, sino nos unió con un propósito. Él sabía exactamente a qué lomos, hablando del varón, a qué vientre, hablando de la mujer, nos iba a enviar, en qué tiempo íbamos a nacer, porque Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Tienes que preguntarle también: Señor, ¿cuál es el fin del por qué yo tengo este trabajo? El fin del por qué yo me congrego en esta iglesia. Porque cada una de esas cosas, mi amado hermano, tiene un porqué, tiene un para qué, tiene una respuesta, tiene un propósito de parte de Dios. Pero yo tengo que llegar, mi amado hermano, a entenderlo. Amén. Miren, ustedes saben, ¿verdad? Pues yo hago cama, mis amados hermanos, pero tampoco es que no me guste, porque la verdad que sí me gusta hacerlo, pero no es ese mi fin. Yo le he dicho a mi esposa varias veces: es que yo no vine aquí a hacer camas. Un día también me lo dijo el apóstol: vos no viniste aquí a hacer camas. Y cuando él me lo dijo, yo ya lo tenía. Gracias. Claro, ¿verdad? Ok, pero imagínense que yo pierdo la visión y me dedico a hacer camas. ¿Qué creen que pueda llegar a pasar con nuestra congregación? Puede llegar a perecer, mis amados. ¿Por qué? Porque estoy dejando de cumplir el propósito por el cual me trajeron. Porque yo les aseguro que si a mí me dicen: véngase a Costa Rica y le voy a enseñar a hacer camas, no me vengo si yo vivía tranquilo allá, re bien en Guatemala. Amén. Pero como nos dijeron: véngase a pastorear, al sordo le dijeron. Gracias. Amén. Entonces, mis amados hermanos, pero como vuelvo a repetir, pero háganlo. Pregúntenle al Señor: ¿para qué me llevaste a esa iglesia? ¿Para qué vivo en donde vivo? Amén. Si yo quería vivir en Miami, ¿por qué vivo en Grecia? Es que Dios tiene un plan, mi amado hermano. Hay tanta gente que si viviéramos en otro lado, no la hubiéramos conocido, no nos hubieran ayudado, no les hubiéramos ayudado. Amén. Y probablemente esas almas se hubieran perdido. Ok, termino con esto. Gálatas 5:1 dice, nos muestra que hay libertad
como ruptura de la esclavitud espiritual. Amén. Segunda de Corintios 3:17, la presencia del Espíritu trae libertad completa. Romanos 6:22, que es libertad no para pecar, sino para vivir en santidad. Primera de Pedro 2:16, viene libertad como consecuencia de vivir en responsabilidad y obediencia. Isaías 61:1, libertad como restauración y sanidad. Pues todas las citas que les coloqué ahí, ya las leímos en su momento, mis amados hermanos, y como les repito, ahora, yo el tema debería de haberlo desarrollado en cada una de estas para poder entender a totalidad el llamamiento a la libertad, pero imagínense, solo les mencioné una, la gracia, el llamamiento a la gracia, y ya llevamos creo que 4 martes hablando de esto, entonces lo vamos a dejar ahí. El siguiente martes, si Dios nos lo permite, vamos a seguir hablando de la libertad también, pero ya en otra línea, en otra perspectiva. Por hoy, yo les pudiera decir, mis amados hermanos, dentro del tema, podríamos quedarnos con este otro cuadrito. Esta es la clave, mis amados hermanos, para que ustedes y yo seamos libres, si según el caso, si necesitamos liberación, pero también para que entendamos la importancia de lo que es vivir en libertad. Amén. Vivir en libertad. La clave, mi amado hermano, no es estar constantemente, yo necesito liberación. La clave no es estar buscando ser libre, sino la clave es vivir en libertad. Amén. Porque, ¿qué quiere decir esto? Y con esto termino. Si en determinado momento yo necesito liberación, ¿qué pasó con mi libertad? Fue estorbada por algún espíritu inmundo. Si en determinado momento mi alma está atada, voy a necesitar ser libre. Amén. Pero si yo tengo al Espíritu de Dios, mi amado hermano, como lo dice ahí, en un estado continuo, si busco obedecerle siempre, no voy a necesitar liberación, no voy a necesitar ser libre. ¿Por qué? Porque yo vivo en libertad. Amén, amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.